Hola, estamos ahí probando de nuevo. Pascal. Pascal está tratando de conectarse. Santiago tampoco se conecta. Estamos con problemas técnicos, pero vamos a resolverlos. Porque nos morimos de ganas de tener esto. Hola, Está súper. Hola, Pascal, ¿qué bien, tal? ¿Cómo bien, estás? bien. Qué bueno. Por ahí está entrando Ya. Santiago también. Ajá, ya Hola, estamos. finalmente. Disculpa que ¿Qué no tal? sé hacer estas Ya, cosas. bueno, hacemos una pequeñísima No estoy introducción. acostumbrado a hacer ¿Ah? esta cosa de Instagram. Es la primera vez. Sí, claro, tiene un pequeño enojo, muy pequeño, pero qué bueno que pudimos conectarnos. Teníamos muchas ganas de hacer este espacio como para compartir con las personas que nos han acompañado en el proceso de armar este espacio y más allá del espacio, porque al final el espacio creo que es como una excusa para hablar un poquito de temas que nos interesan a los tres, ¿no? Nos interesan a mucha gente que está como metida en este mundo y que yo no sabía que eras arquitecto cuando estuve leyendo un poquito tu perfil, pensé que eras diseñador y me pareció muy bonito y sobre todo algo que podría ser el punto de partida para empezar a hablar de esto porque mal que bien hay un arquitecto aquí, un arquitecto diseñador, tú y un artista y creo que justamente esa línea delgada que hay entre el diseño, el arte, la arquitectura, cuando uno está justamente en ese límite, jugando con esa área gris, es donde tal vez empiezan a aparecer los espacios y las propuestas más enriquecedoras, si se quiere, ¿no? Sí, en realidad, en mi bio Entonces, dice que soy arquitecto. En realidad no estudié arquitectura. Estudié eh, no, una escuela preparatoria para escuelas de arte en París. Y después, para no estudiar mucho, escogí la carrera de Interior Design que tenía esta escuela, que era la más corta, porque no era suficiente, no sé, nunca fui suficiente una definición única de lo que me gustaría hacer, ¿no? Algunas veces hago obras de arte, otras producto o espacios. Nunca fui definido por una cosa única. Y no entiendo realmente por qué, porque siempre me interesan todas las cosas relacionadas a este trabajo, ¿no? Eh, y, y no te parece justamente que esa capacidad o ese interés que también comparto yo y sin duda Santiago, en donde se juntan esas disciplinas, es donde justamente pueden empezar a aparecer los espacios de mayor interés, ¿no? Como, siento que es hablar un poquito de esa área gris, es como que fortalece cualquier propuesta. sí, en realidad lo que me gustó mucho trabajar con ustedes desde el inicio fui que pienso que compartimos esta visión un poco menos especializada de cada uno, qué tiene que hacer, ¿no? Entrando acá, tú me hablaste del proyecto, buscabas de muebles en realidad y hablabas más de colores, texturas, no de un modelo de mueble. Después, no sé cómo en la conversación hablamos Uh de -huh. luz y estaba sorprendida Uh que -huh. podemos también ayudar con la luz. Entonces, en vez de hablar de qué productos, me hablabas de sensaciones.
Entonces ya entendí que era interesante trabajar con ustedes. Claro, Me porque parece una de las experiencias más lindas, honestamente, en los 10 años que estoy en Lima, de trabajar con alguien, porque me pareció también todo mucho más profundo, por una vez. Sí. Yo me alejo muchas veces del interior design porque en 90% de los casos es muy superficial, porque las preguntas son Ujú. superficiales. La gente espera respuestas así, porque la pregunta sale mal, entonces la respuesta regresa igual. Pero cuando uno está tratando de hacer un proyecto un poco más profundo, pienso llegar a soluciones más interesantes, como pasó en este proyecto. Pienso la dinámica fue linda. Yo creo que lo bonito que sucedió al inicio de este proyecto es que Santiago y yo diseñamos como casi que un sistema. Teníamos mucho interés en eso. Qué bonito que hayas usado la palabra sensaciones, porque teníamos mucho interés en partir el proyecto desde eso, ¿no? Desde como un sistema en donde el cuerpo finalmente recibe, es como un organismo que percibe el espacio con todos sus, ¿no? Con todos sus sentidos. Hay olores en el jardín, hay luz, hay sombra, hay textura, es mucho más que una imagen, ¿no? Que es lo que finalmente hace que el interior design, incluso mucha arquitectura hoy, y de repente ahí nos puede hablar un poquito más qué pasa también con el mundo de la imagen en el arte de Santiago, que al final si uno está buscando como resultado una imagen, al final te va a quedar plano, porque las imágenes son planas. bueno, Entonces va a quedar como en un solo en layer, ¿no? general, bueno, lo interesante aquí también es el hecho de conseguir ese objetivo de generar un espacio, un lugar que tenga sentido a través de la experiencia y de las sensaciones. Y eso es muy interesante en relación a a cómo comenzó esta conversación, porque el hecho de atravesar las disciplinas, estas disciplinas que son más bien etiquetas, y circular entre ellas sin ningún reparo, en realidad te permite justamente integrar pues todos los elementos que pueden constituir y hacer posible crear un espacio lleno de experiencias y sensaciones y emociones, que es como son los espacios más ricos en general, ¿no? O sea, con el arte pasa exactamente lo mismo. Cuando tú consigues justamente quebrar todas esas lógicas preestablecidas y prejuicios y incluso disciplinas, es cuando consigues eso, ¿no? Y se habla un poco, o se habla bastante más bien de cómo el buen diseño puede mejorar la vida. Sí, claro, cuando uno habla de buen diseño muchas veces inmediatamente piensas en el price tag, ¿no? En que buen diseño es costoso. Por ejemplo, en la cocina, ¿no? Me ha pasado mucho cuando viene la gente a ver el espacio, que tocan las paredes y sorprende mucho porque al final, vaya que es poco costoso, por ejemplo, ese acto, ¿no? En el acto de sacar en lugar de poner. Entonces, creo que justamente en esta área gris entre arte, arquitectura, diseño, es donde tal vez se puede conjugar como lo práctico, porque ha de ser práctico, lo emocional y al mismo tiempo lo poético, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos, como diseñadores, como artistas, como arquitectos, lograr esas tres facetas en un proyecto? Lo poético, lo práctico y al mismo tiempo lo emocional, lo que te activa todos tus sentidos. ¿A Yo, quién se lo estás preguntando? A cualquier de los dos, es libre, no hay estructuras. pienso que esta es la parte más linda de nuestro trabajo, ¿no? Poder hacer algo que sea, por supuesto, funcional, pero donde podemos poner algo de poesía en los objetos más cotidianos, ¿no? Esta es la parte que me interesa más, ¿no? No tanto lo espectacular o sí, respeto mucho también el trabajo de eventos, de no sé, ¿no? Pero yo pienso que en las cosas más simples de la vida, hay, esto es fascinante, que uno puede siempre inventar algo nuevo y un modo de percibir la vida y utilizar estos
objetos que tenemos alrededor o los espacios para cambiar esta cosa, ¿no? De cómo vivir más personal y más, no imitando otras vidas, hacer una experiencia mucho más personal, pero al mismo tiempo más poética. Sí, más poética y más libre al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando uno participa digamos, forma parte de un equipo que se dedica a crear espacios y a crear lugares, lugares que van a ser habitados por gente, tiene que dejar pues un margen no solo a esa poética posible que la va a ir dando el tiempo, sino también a que la gente misma vaya terminando de construir su espacio, ¿no? El problema que yo veo normalmente es que la gente se entrega en cuerpo y alma a un diseño y a un mundo que genera pues un diseñador, un decorador o lo que sea, y vive dentro de él, cuando en realidad uno mismo debe irlo construyendo a partir de una base que le es dada, digamos, ¿no? Así como lo veo yo. Claro, es como el concepto de llave en mano, ¿no? Es como una casa no es un llave en mano, no vas a nunca poder entregarle a alguien una casa y la casa se queda ahí, ¿no? O sea, la vida, la casa misma siempre te va a obligar a que las situaciones cambian, las situaciones familiares cambian, en fin, uno cambia y creo que eso es lo bonito, que el espacio vaya cambiando contigo y creo que eso es aún más evidente en el jardín. Y eso es muy bonito porque hay como un tiempo, una dedicación, el mantenimiento, hasta una actitud corporal que me parece muy especial porque tienes que inclinarte, tienes que tomar como es mucho más activo, mucho más evidente en el jardín. Y Santiago es el que se pasa en el jardín horas de horas y él puede comentar más de eso, pero ¿qué te parece como casi que la actitud corporal? Porque hay como esta búsqueda que a mí me interesa mucho de los sentidos, ¿no? De que no todo sea visual, sino que entras y el público promedio que entra a la cocina, por ejemplo, que me sorprende, porque es una actitud muy de arquitecto, me da risa, pero es una actitud muy de arquitecto que uno entra a un restaurante o a un lugar y ves un material y inmediatamente lo quieres tocar. No sé si te ha pasado que dices, ay, ¿qué será esto? ¿Quieres saber si es frío? ¿Quieres saber si es rugoso? Pero eso no pasa con la persona promedio y sin embargo cuando entran aquí lo suelen hacer. ¿Qué es esto? ¿No? Y lo tocan. Y a mí esa actitud, pucha, me eleva un montón porque digo, wow, o sea, realmente sí estamos activando otros sentidos. Sí realmente estamos alejándonos de toda la imagen y sintiendo un poco más, ¿no? Entonces, yo quería como hablar un poquito de qué piensas o cómo tú atacas de alguna manera la materialidad cuando tienes que diseñar o cuando tienes que hacer una pieza de arte, el material mismo, más allá de, digamos, alejándonos de lo conceptual, ¿no? Cómo el material puede hacer algo o deshacerlo, ¿no? Para ti, Santiago. Supongo que la era para ti, o sea, lo entendí, pero igual, claro, lo que yo veo es que el material en general, los materiales en general, tienen su propia carga, su propio contenido, su propia historia, su propia información, ¿no? Entonces, por eso es que resulta tan interesante como en este caso, por ejemplo, exponer el material, dejarlo tan visible, hacer que se sienta el fierro, que se sienta el cemento, o sea, haber vuelto al cemento, ¿no? El barro que hemos puesto acá afuera, en fin, cada uno de estos materiales habla de una determinada temporalidad, habla de un determinado contexto y sobre todo habla de tiempo, ¿no? Y el tiempo creo que es un factor fundamental cuando uno trabaja en este tipo de cosas, en crear espacios, en crear lugares, ¿no? Dejarle la opción a la mente que sea capaz de leer el tiempo en un mismo lugar, ¿no? Que no sea un lugar hecho para estar en una foto, en una imagen, capturado ahí en el tiempo, sino que tenga esa posibilidad de ir evolucionando, avanzando, retrocediendo, ¿no? Sí. Y el tiempo además activa la memoria, ¿no? Porque finalmente el tiempo te va a remitir a cosas y eso también es paja porque vas como viajando con el espacio, ¿no? Pero tú cuando encaras un diseño o algún proyecto, ¿cómo te acercas al material, Pascal? Bueno,
trato en mi mundo de ideas, de, de hacer un diseño auténtico, en el sentido de cada material tiene que hacer la performance que es natural que haga, ¿no? Pocas veces trabajo con el falso, Claro. nunca casi trabajo con el falso. Y si es falso es realmente porque hay una intención de poner en valor otra cosa que es mucho más auténtica. Entonces, lo que me parece interesante en lo que encontré con ustedes, que entendieron una cosa que me gusta mucho en cuando uno diseña, es esta parte imperfecta de las cosas. Esto viene de mi, al mismo tiempo en el mundo del design y de la iluminación, de un libro que es un clásico de la cultura de un arquitecto, pienso, contemporáneo. Tienen que leer El elogio de las sombras, se dice en español. Ajá, sí, Face of Shadows, De claro. Tanizaki, Buenísimo. donde descubrí un mundo increíble. Esto me abrió a toda la cultura japonesa de la luz, de la sombra, de todo esto. Y finalmente, con una persona muy importante que conozco en Líbano, descubrí una vez haciendo una presentación, estábamos invitados los dos a hacerla, y él hizo una presentación antes de mí, mucho más linda, mucho más fuerte, increíble, sobre su trabajo, todo inspirado por la cultura wabi-sabi japonesa. Entonces descubrí una cosa que encajaba muy bien en mi mundo, y ustedes lo entienden, así para mí los materiales envejecen, son imperfectos, tienen vida, hasta la cosa más dura del mundo, el metal, es lindo verlo oxidarse, no sé. Por esto pienso lo utilizamos así en el proyecto. De hecho, sí, ese libro. Ayer justo le comentaba a Augusta que bueno, ella no estaba, vino un visitante aquí en la cocina, vio pues un pequeño en el metal y como su comentario fue básicamente, esto se araña, ¿no? Y en realidad, claro, está bien que se arañe, porque mientras más arañones tenga, más carácter y más vida va a tener ese metal, ¿no? Entonces, claro, ese es el giro mental que uno debería ser capaz de darle a las cosas para poderlas disfrutar más al final, ¿no? Claro, porque si estás en calidad de que ahí se rayó, al final va a ser, va a estar en total, Tienes no vas a rayones, estar contento ¿no? con el espacio. Sí. Sí, es verdad, esa cosa que dice Santiago ha pasado mucho con las mesadas de la cocina, que son de acero inoxidable, que se hicieron así justamente para que sea pues un material súper estéril, súper clean, súper como en contraposición con esta rugosidad que tienen las paredes. Y mucha gente dice eso, ay, pero este material se raya mucho. Y yo les digo, pero este material es el que utilizan en las cocinas de los chefs, o sea, de los restaurantes. Es en realidad el mejor material para cocinar, ¿no? Porque justamente, claro, el primer mes o 2 meses tiene un par de rayones que se notan más, pero luego el continuo de rayones se convierte en esta como pátina, esta como nueva piel, ¿no? Esta información que le agrega al metal. Lo mismo está pasando ¿no? Es con la una especie de luminaria grabado cocina. del tiempo, ¿no? Porque además justamente el material en concreto tiene esa Claro. capacidad de resistir al impacto, ¿no? De ser lo suficientemente resistente y de simplemente, pues, permitir que se le grabe el tiempo encima, ¿no? Cada arañón es una olla que puso alguien, un cucharón que puso otro, un vaso que puso otro, y eso va convirtiéndose en una especie de libro al final, ¿no? De libro de registro de la vida del material, ¿no? Claro, y por eso es que cuando uno elige materiales que, como decía Pascal, no reviste de alguna manera, ¿no? Al final estás jugando con el tiempo y la memoria, ¿no? Porque estás generando memorias, ¿no? Estás como que en ese constante juego en el que una cosa te habla de la otra y activa un sentido y activa otro y estás como interactuando más con el espacio, que si fuera una maqueta, que si fuera un elemento revestido, que si se chipió, ¿no? Ya como que se acaba
este vestido que tiene, porque es un revestimiento. Entonces, si hablamos de que del revestir o el revestimiento, ¿cómo haces, por ejemplo, cuando hay que revestir algo? Por ejemplo, pisos o cosas más prácticas. Se trata de finalmente de elegir un revestimiento que también sea honesto. O cómo hay que atacar eso. Porque no todos tenemos la suerte de encontrarnos con un piso tan maravilloso como el que había en esta cocina, que claro, quedó lleno de huellas, un poco en este mismo ánimo que venimos hablando, pero luego hay veces en que hay obras nuevas, o cómo entender o cómo decidir cómo revestir o qué revestir. ¿Tú qué piensas, Pascal? Eh, Uno se da cuenta cuando hace un proyecto que hay millones y millones de posibilidades, ¿no? Si no tiene un concepto estructural de qué quieres, un objetivo, qué quieres lograr, es imposible decidir. No vale en realidad. Uh-huh. Cualquier color, cualquier material, si no es por razones estructurales, físicas, al final es... Entonces uno tiene que tener un concepto. Y una visión muy clara de lo que quiere expresar, ¿no? Por esto es lo que hacemos. El color es una cosa súper importantísima, ¿no? Es una cosa como la música, pienso. Es muy difícil poder definir. Quizás es la parte más linda de nuestro trabajo porque es la más misteriosa para mí, porque no la puedes, no la puedes definir, no la puedes tocar, no la puedes explicar a otra persona. Conversaciones de horas con un amigo, cliente, que cambiamos los proyectos 20 millones de veces, sobre todo en colores, y efectivamente todo vale si uno tiene un objetivo, pero lo que pasa es que cambiamos el objetivo. Pero el objetivo, si hay un objetivo, normalmente hay una fórmula, y llegan así en una combinación de 4 o 5 colores con los materiales exactos y logras lo que quieres. Pero está bien también que quizás en el futuro vas a tener otros objetivos en tu vida, porque dices, entonces mi casa va a ser ya Claro. poco eficiente, pero no, es una fotografía de tu vida en este momento, entonces es suficiente, tiene este valor también. Muchas veces, porque estamos acá hablando sobre todo por temas de interior design, porque es Casacore, yo pienso que la gente no da suficientemente tiempo en hacer su casa. Tendría que hacerlo con mucho más tiempo, casi como dan tiempo, no sé, a un psicólogo o a una... ¿no? La cosa es mucho más compleja y te da una caja donde vas a vivir, porque es como una escenografía de tu vida, ¿no? Es importantísimo. Es el espacio personal, ¿no? En este caso. Ahora hay otros temas con los espacios corporativos que expresan branding o no sé qué. Es otro tema, pero cuando estamos hablando de una casa privada así, lo que tú lograste hacer escogiendo las cosas es increíble de estructura, ¿no? Es muy lógico todo junto. Es sorprendente en algunas cosas. Y uno de los pocos proyectos donde, por ejemplo, yo pude con la luz expresar más que en objetos. Sí, yo pienso que lo que hicimos con la luz es hasta más interesante, aunque mucha gente me dice que la silla o la mesa son espectaculares. En la luz pienso más delicado, más fuerte el trabajo. Bueno, es que claro, cuando hablabas de ese libro, no sé cómo se llama en español, Embrace of Shadows, es justamente, y es un libro que si no lo han visto tiene creo que 15 páginas, es chiquitito, o 30, es un librito muy pequeñito, muy fácil de, bueno, no sé si tan fácil de leer, pero muy de bolsillo casi. Y claro, es muy interesante cómo en general todo el mundo habla de la luz, pero es poca la gente que habla de la sombra, y cómo la sombra en realidad, ¿no? Es la que da eso, es la falta de luz. Entonces, justamente creo que en este espacio pasa eso que dices tú, ¿no? Que la iluminación es como tan
tan marcadita, tan bien hecha que la sombra, ay, no sé cómo decirlo, ¿tú cómo lo describirías, Santiago? La luz es Bueno, la luz, realmente... por ejemplo, en el jardín, que ayer lo estuve mirando con mucho detenimiento, ¿no? Son esta serie de accidentes que pueden iluminar, eh, eh, componen el espacio como si fuesen piezas de arquitectura, de escultura, ¿no? Claro, la sombra es el vacío entre ellas, es un vacío que es absolutamente necesario, ¿no? Lo mismo pues pasa en el interior, lo que pasa es que, claro, el interior tiene más carga de luz, difícil leerlo de esa manera, ¿no? No hay tanto movimiento en ese sentido, ¿no? En, en, uh, en muchos Claro, proyectos, la lucha con el end user es que yo siempre propongo poca luz. Sí, es este el problema, ¿no? Sí. No hay suficientemente luz, o no estoy acostumbrado a vivir con poca luz. Pero en realidad es una cuestión de 5 minutos. Eh, Científicamente, la retina es súper rápida, en 2 segundos está acostumbrado a menos luz. Entonces, no es un pretexto para... Hay que tratarlo. Y muchas veces hacemos más puntos de luz en un proyecto con la posibilidad de apagarlos, porque no están convencidos los clientes inicialmente que es suficiente con 5 puntos, cada uno diferente, una lámpara de mesa, una de techo, una de pie, son suficientes y ponemos estos 5 más, que hay que apagarlos para vivir, pienso, en un lugar más lindo. a mí me pasa mucho con los edificios nuevos que, entras a estas salas que entregan, esos salas comedores, y parece un queso suizo. O sea, le han puesto una cantidad de apliques que ¿para qué? Si en el comedor no necesitas luz. En el comedor pones una lámpara colgante con un dimmer, por favor, mínimo, y no hay más. Pero hay como esta obsesión con que cuantos más puntos de luz haya, ¿no? Efectivamente hay este error, creo, en Yo creo que sobreiluminar, tiene ¿no? que ver con una cuestión de seguridad. Creo que estamos tan obsesionados hoy en día con la seguridad que la gente cree que físicamente la luz le proporciona esa seguridad y la sombra lo contrario, ¿no? La sombra es como que de donde sale pues el peligro, la amenaza, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso, sobre iluminar tanto. Hay gente que defiende, por ejemplo, la luz blanca, que normalmente es tan horrenda, ¿no? Porque se deja ver más todavía, Mm. ¿no? Y claro, ver más te permite tener el control de todo. Y al final, pues no es tan así. El cuerpo no funciona realmente así. Es una cuestión de estos tiempos, es una cuestión cultural, ¿no? Además, la luz y en ese caso la sombra, creo que es tu mayor aliado para generar esta experiencia como multisensorial en las casas, en los espacios, ¿no? O sea, lo que logra la luz, pocas cosas logran, casi son muy pocos los materiales o las texturas que van a lograr lo que logra una luz y el valor que tiene una muy buena lámpara, más allá del diseño, la calidad del foco, no comprar un foco que distorsione, ¿no? El IR, ¿cómo es? La incidencia de la radiación, ¿no? Tiene un código, cambia todo, porque me ha pasado que de pronto llego a una casa y la luz es verde, a pesar de que es cálida, tiene 2700, pero es un foco como de mala calidad y la luz parece verde, y ya la sensación del espacio inmediatamente cambia. O sea, realmente la iluminación creo que es clave para esta cosa multisensorial que queríamos aquí rescatar y que en general creo que todos estamos buscando en los diferentes proyectos que hacemos, ¿no? Me parece muy paja además esta iluminación que diseñaste, que diseñamos juntas, tan lineales, tan geométricas, tan arquitectónicas, si se quiere, que van como en contraposición con estas islas que diseñó Santiago afuera, que son como blobs, como, no sé, como estas amebas, ¿no? Y así como cicatriz, creo que se usa palabras un ratito Santiago, ¿no? Como incidentes, como cortes que finalmente enmarcan toda esta cosa orgánica, esta cosa como, ¿no? De noche se ve más, Son obviamente, pero sí, ahí estos está. elementos que pusimos que al principio cuando hablábamos de ellos comentábamos que son una suerte de gestos arquitectónicos en el espacio más que luminarias, ¿no? Gestos arquitectónicos son estos pequeños micropaisajes que hemos creado, ¿no?
Además de, bueno, esta que obviamente de noche se ve mucho mejor, pero pueden ver en las fotos. Claro, son tres tipos de luminarias lo que usamos, ¿no? Una que es un gran horizonte que medía que 16 metros, o sea, es larguísima, que ilumina hacia arriba en todo momento y luego tú marcaste unas partes donde iluminaba también para abajo, además de estas que acaba de mostrar Santiago, que son como también unas cicatrices en estos paisajes horizontales y también unas pequeñas menires, no sé cómo decirlo, ¿no? Como estaquitas, pero que más parecen, ¿no? Unos como, no sé, son tan paraditas en función a todo lo demás que es tan horizontal que me parecen preciosas. Y en realidad la Son muy, idea era muy, como, como un sí, puntito. cuando visitamos el espacio del jardín, era todo pequeño, sí. Como no sé, quizás escogieron el jardín más pequeño, el lugar más pequeño de toda la presentación ahí de Casacor. Y me pareció lindo esto, como una pequeña, era trabajar un poco casi microarquitectura. La palabra micro ahí es importante porque me hizo pensar, idealmente para mí hacer proyectos es desde cuando estaba estudiante también, era muy interesado en land art, eran como micro land arts, como microcosmos de paisaje que hicieron. O sea, es interesante, reaccionando a lo que ustedes tenían en mente, me vino esta idea de microarquitecturas pequeñas. Y hay algunas luminarias que yo pienso ahora van a ser clásicas porque es la cosa más simple en el mundo para hacer una estaca. Y probablemente va a ser muy copiada, pero porque es tan simple, tan evidente, no entiendo por qué no se hizo antes. Funciona, es una maravilla de luz, honestamente, cumple perfectamente con lo que necesita uno y estoy súper feliz del proyecto. Y en este caso, además, Gracias. en el caso de estas luminarias, además se juntan dos de los conceptos que hemos mencionado ahora, ¿no? O sea, no solo la luz y el uso de la luz, sino de día uno puede ver cómo el metal, el acero potente que están hechos, también va modificando su forma, su color, porque, claro, le permitimos al óxido hacer lo suyo, digamos, ¿no? Y eso también, pues, le da un cierto encanto y una vida propia, ¿no? Sí, porque si uno pregunta, Bueno, no sé si... perdón, si uno pregunta a la persona que Perdón. produjo estos piezas de metal, si no lo protejo el metal, ¿qué pasa? Te va a decir, ok, estructurar hasta cuánto tiempo. En nuestro caso, que no necesitamos mucha estructura, no es una construcción, es eterno. En realidad puede, 20 años oxidado, puede funcionar tal cual. Entonces no necesita protección el metal. Pero bueno, lo protegimos porque en vez de oxidarse en 3 meses, se va a oxidar en 1 año, ¿no? Esta es la idea. Yo para redondear ya y empezar a terminar, ustedes también den su conclusión, o no sé si quieren terminar con algo, o si de repente tomamos alguna pregunta, pero a mí me gusta eso de haber diseñado un sistema, y como decías tú, y yo lo siento en muchas obras, claramente este espacio, independiente que es un espacio comercial como es Casacor, es un espacio donde uno al final como profesional puede hacer lo que quiere porque no hay cliente, entonces... Es bonito porque yo siempre digo que el espacio a mí me pide que yo en el fondo como dices tú, claro, si uno no tuviera un concepto claro, en realidad sería mucho más difícil elegir porque el abanico de posibilidades es eterno. Entonces, a mí yo siento que de alguna manera el espacio me pide cosas y yo soy nada más que un intérprete. Entonces, voy entendiendo y escuchando, poniéndome como empática, si se quiere, y leyendo estas pistas que me va tirando. Entonces, es más fácil que una cosa preceda a la otra, ¿no? Porque vas eligiendo una cosa y luego eso te va pidiendo lo siguiente. Entonces, creo que en ese caso, este espacio ha logrado muy bien eso porque ha generado un sistema, ¿no? Entonces, ya si hubiera que tomar una siguiente decisión, creo que casi que no va a fallar porque está secundada por todas las otras.
Y eso creo que resultó muy bien como equipo de trabajo y nada, agradecerte mucho, Pascal, porque sin ti este proyecto no sería ni la sombra, ya que estamos hablando de sombra, de lo que ha sido. Y nada, muchas gracias. No sé si ustedes quieren No, comentar creo algo que había más. algunas preguntas por ahí. No, ¿Sí? es A que no las ver, puedo tú leer aquí léelas. porque tengo mucho reflejo. Ya, a ver, yo voy a leer un poquito. Hay varias. Una nueva textura. Me hubiera gustado que mis clientes los escuchen. Ajá, ese está bonito. Me encanta el acento. Me encanta el acento. Hasta cuando está el elogio de la sombra, The Face of Shadow. El libro se llama, ¿cómo se llama en español, Elogio de Pascal, la el sombra. El libro? sombra. Cuando fui me dio la percepción de que la luz me ayudó en el recorrido y habían pausas. Eso está bonito como concepto también, las pausas en los espacios, ¿no? En donde pones y en donde sacas. Y cómo, claro, la luz sobre todo puede hacer ese juego sombra como escultura, dice otra persona, ¿no? Y creo que eso es. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer para Pascal o para Santiago sobre el espacio o en general sobre cualquier otro tema. Tanizaki, claro, él es el autor del libro. Pero sí, es un libro que debieran leer, es muy cortito. Bueno, nada, no sé si quieren terminar con algo, unas últimas palabras. Bueno, yo para decirles sobre todo gracias por su paciencia, porque hacer cosas nuevas toma tiempo y hasta el último minuto no estaba listo, pero lo hicimos finalmente. Y faltan algunas cosas también, pero bueno, no logramos hacerlo en tiempo. Gracias por la paciencia y la oportunidad y nada, estoy feliz de hacer otras cosas con ustedes más adelante. Así es, vamos. Claro. Tú, Santiago, No, ¿quieres? nada, quería comentar, me encantó ese comentario de las pausas, porque efectivamente, claro, es un concepto que faltaba para redondear la idea de que un espacio tiene una poética que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y la pausa, pues, es parte fundamental de cualquier ejercicio poético, ¿no? Al final, entonces, me gustó eso. Y muchas gracias, Pascal. Gracias. Chao. Gracias, Gracias. gracias por tu Chao. tiempo. No sé cómo apagar Chao. ahora. Yo también. No sé cómo entrar, no sé cómo apagar. Yo lo finalizo.